Hola amigos de Página Abierta en la Educación. La mayoría de los profesionales sueñan con tener su propio negocio, con tener su propia empresa, con ser profesionales liberales que ofrecen servicios de derecho, de psicología, de medicina, en fin, no ser dependientes de una institución. Pero a la hora de la verdad, muy pocos pueden lograrlo. Y voy más lejos. Muchos no se pueden insertar en el mercado del trabajo de su área de estudio. Y no es casual que nos encontremos con un taxista que sea abogado, con una persona que ofrece servicios de diferentes índoles. Y cuando tú indagas, tú te enteras que es hasta ingeniero, que tiene diferentes profesiones. Vamos a hablar con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien ha sido además coordinador de maestría, porque desgraciadamente mucha de esa gente que llegan a su condición de profesionales con el fin de encontrar trabajo, pues incursionan en el tercer nivel y a pesar de todo, pues se les dificulta. Vamos a hablar qué está haciendo la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma, donde Alexis Martínez fue director, los posgrados que se están organizando allí para que la gente pues se inserte, pero además vamos a hablar de universidades en general, de gestión universitaria, porque es un vicedecano de una facultad y me imagino, y no creo equivocarme, que un posible funcionario de mayor nivel a corto plazo. Yo sé que tú no estás en eso, ni viniste a hablar de eso, pero... Qué recibimiento. Vamos a decir, como dice Napoleón, de que vísteme despacio, que voy deprisa. Pero realmente, gracias por esa valoración. Sabemos que es parte de la valoración que algunas personas tienen en uno. Pero realmente lo importante es saber que nosotros estamos ejerciendo una función en nuestra universidad concentrado básicamente, Diana, en ver cómo uno puede aportar para esos temas, principalmente esos temas que tú acabas de señalar, que son, son preocupaciones muy válidas, el tema del empleo, el tema de la desigualdad social, temas generales que afectan a toda la sociedad. Y nosotros como educadores, ¿verdad? Un programa como este, Página Abierta, preocupados siempre por problemas de educación, de formación, pues agradecemos la invitación y vemos muy interesante que de cara a que la sociedad vea estos temas de una manera más, a veces, por así decirlo, más académico, porque la academia se supone, Diana, que tiene le da una mirada diferente a estos problemas sociales. A veces habla alguien del sector gubernamental, a veces habla alguien del sector político opositor, y a veces hasta de organizaciones no gubernamentales interesadas en estos temas que tienen que ver con problemas socioeconómicos, problemas en sentido general, y no es la misma mirada que se le da desde la universidad, que es prácticamente lo que nosotros preocupamos darle. Entonces agradezco la invitación y si fuéramos a hablar de qué se ha hecho para reducir esa problemática, que tendríamos primero que recoger un poquito de historia, no sé si tendríamos tiempo para Claro que eso, sí. porque obviamente para analizar lo que está ocurriendo con el tema del empleo en nuestro país, el tema del emprendimiento, es bueno señalar qué ha estado ocurriendo y quizás ni siquiera en el contexto nacional, posiblemente tendríamos que abordar algo del contexto internacional, ya que nosotros como país no podemos estar de espaldas, que nuestras realidades muchas veces son productos de situaciones internacionales y otras productos de situaciones locales. Y asimismo los niveles de avance que se logran normalmente son tendencias que se van generando en otros litorales. Realmente nosotros tenemos un índice de desempleo muy alto como país. Siempre lo hemos visualizado, ahora cada día genera más preocupación. Es un índice que también... Ese índice aproximadamente, ¿dónde se sitúa aproximadamente? Tenemos que ver cómo se mida. Si se está hablando de la tasa de desempleo abierta, estaríamos hablando de un 6 punto tanto por ciento, entre 6 y 7%, según los últimos informes del Banco Central, si mal no recuerdo. Y la tasa de desempleo ampliada,
que ya recoge a aquellas personas que son los famosos desalentados, aquellas personas que se han cansado de buscar empleo y no consiguen y ya dejan de buscar empleo cuando son. O sea que cuando hablamos de un 6%, excusa que interrumpa, son la gente que están en la calle buscando, que están mirando los periódicos, que están depositando currículum inventado y que de verdad están buscando trabajo. Que en el momento en que se realizan las encuestas para medir el desempleo, ellos están en eso. Hay otros que por problemas de salud. Hay otros como son jóvenes universitarios, por ejemplo, que estudian a tiempo completo, otros que tienen condiciones especiales, que han tomado profesiones que no les permiten, actividades de su vida personal, familiar, de diferentes índoles, que no le permiten. Una ama de casa que decida quedarse en su casa. Ya lo decidió. Ya lo decidió. Esas personas pues no son contabilizadas desde ese punto de vista. Y entonces... ¿cómo se llama esa tasa? Que es la más ampliada. Esa anda rondando los 14.5, que es como se mide aquí en nuestro país. Sí. En nuestro país se habla de cerca de un 15% de desempleo. A veces hay muchos desalentados. Entonces eso quizás hace que la tasa abierta sea un poquito más reducida, porque los desalentados dejan de buscar trabajo y ya. Pero eso hace que se midan desde dos diferentes tipos de visión. Incluso ahora mismo se está hablando en nuestro país de la posibilidad de medir la tasa de desempleo ya más por la tasa abierta que por la tasa ampliada. Porque hay un contexto internacional que no está tomando mucho a esos desalentados y eso, sino los que están buscando empleo. Y se quiere pensar en que las próximas mediciones se hagan pensando en tomar en cuenta solamente los que están de verdad en el momento buscando empleo. Y hay personas que realmente no tienen un empleo formal, o sea, no tienen un trabajo donde mensualmente recibe un salario, un sueldo, pero viven, venden de todo. En este país tenemos gente, el que menos desde que alguien te pregunta de salud, es mi experiencia. Es mi experiencia, que alguien te dice, no es salud, y tú ves que te está hablando, olvídate que más tarde o más temprano te va a ofertar que ellos representan a una casa, o si te ven con un poco de sobrepeso, pues enseguida de una manera muy gentil, muy amable, te dicen incluso hasta un piropo para agradarte, pero inmediatamente te plantean que ellos están vendiendo algún producto para reducir de peso. El tema de la estética. Entonces, yo te pregunto, esa gente que sí tiene ingresos, pero que no tiene un trabajo, que no tiene, o sea, que no está en el mercado formal, sino en el informal, ¿cómo se llama esto? Sí, eso está dentro de si están haciendo una actividad en el momento y están buscando, son chiriperos realmente, son trabajadores informales y se contabilizan, dependiendo si lo hacen si lo están haciendo de manera cotidiana y rutinaria. Pero eso se considera, ¿están dentro de la tasa de desempleados o están como empleados? No, dependiendo cómo ellos lo estén ejecutando, si lo están haciendo muy eventual o lo están haciendo permanentemente, ya entran dentro de lo que tienen una ocupación que anda en el país por cerca de 2.5 millones de trabajadores de pequeña empresa, dentro de los cuales hay 1 millón y tanto, creo que 1.500.000 que son personas que entran en esa condición. Pues entonces es muy alto el altísimo, y lo que tiene un impacto grave incluso en la calidad de vida de esas personas, porque fíjate Diana, son personas que tienen, por así decirlo, no tienen acceso a la seguridad social, no tienen muchas perspectivas y proyecciones de hacer agendas personales, familiares, porque viven básicamente por el día a día. Entonces esas son preocupaciones. Inclusive hay personas de esas que son estudiantes universitarios y algunos que son hasta egresados universitarios. Entonces el tema del desempleo. Cuando son estudiantes, yo pienso que es una actividad que está bien, porque eso te permite, pues, tú le dedicas el tiempo que tú puedas. O sea, si en ese momento tú estás de exámenes, tú tienes, entonces tú, reduce tu búsqueda, digámoslo así. Pero si por casualidad estás en tiempo libre o no, o en fin, que tú puedes adecuarlo a la actividad de estudio para ama de casa también. O sea, en las horas en que los niños están en la escuela, pues entonces me voy a dedicar a eso. Inmediatamente los niños están en la casa, pues ya entonces dejo esa actividad. Sí.
Precisamente para aclarar el tema del nivel de desempleo. Cuando esa persona está en esa condición, pero no le interesa buscar trabajo, el encuestador le pregunta y esa persona dice que no está buscando trabajo porque está concentrado en sus estudios, por ejemplo, en atender a su mamá que está enferma y hace algunas cositas, y por lo tanto entrarían dentro de lo que es la tasa de desempleo Ampliada. Mientras que si la persona está ya buscando trabajo y está... Porque también hay otro... O puede ser que se considere, ¿tú trabajas? Sí, yo trabajo, porque entiende que es una actividad que le está dedicando tanto tiempo que me considero que que sí trabajo. Y hay otro problema que también se genera que tiene que ver mucho con ese tema, Diana, y es que aquellas personas que están dejando ya los trabajos formales para entrar a eso, porque ellos entienden que sus niveles de ingresos son mucho más altos. Bueno, vimos en estos días que el gobernador del Banco Central hacía un llamado a que se incrementen los salarios, porque según y lo cual nosotros corroboramos también, eso puede contribuir a la formalización del empleo, entre otras partes positivas. Y entonces hay mucha gente que no quiere trabajar porque lo que recibe el neto con lo que puede comprar el día a día, lo que se llama el salario real, producto de los descuentos y todo eso, no le alcanza para muchas cosas. Entonces el trabajador opta por irse al mercado informal, a hacer ese tipo de actividades que tú señalas, que incrementa sus ingresos. Eso incrementa sus ingresos del trabajador, pero no necesariamente su calidad de vida. Y ahí es donde entra la universidad con los temas del emprendimiento, cómo formar a toda esa gente, cómo formar a esos que son estudiantes para que cuando desarrollen actividades personales de ese tipo, lo hagan con una visión ya verdaderamente empresarial, de formalización y todo eso. ¿Y cómo la universidad, lo que sería la visión de emprendedor, se lo da a través de materias, a través de actividades? ¿Cómo la universidad fomenta en sus estudiantes, sobre todo en la facultad de la cual tú eres parte, que es Ciencias Económicas y Sociales, pues el que ellos tengan iniciativas, el que ellos tengan garras, porque tú tienes que ser valiente, osado, atrevido? ¿Cómo ustedes fomentan eso en los estudiantes? Ahí vuelve de nuevo lo que te quería decir ahorita de tocar el origen. Fíjate, el tema del espíritu emprendedor desarrollado en las universidades, para llegarte al caso de nuestra universidad y nuestra facultad. Ese tema del espíritu emprendedor comienza, por ejemplo, con una universidad de mucho prestigio de Estados Unidos, la Universidad MIT, donde un destacado profesor de la Universidad MIT hablaba de la necesidad... Que es la de Chicago, ¿no? No, de Boston. De Boston, sí. Boston, exacto. Entonces, la Universidad de MIT... De Massachusetts. Massachusetts, sí. El Instituto Technology de Massachusetts. Exacto. Tuvimos el placer de ver cómo ellos apoyan personalmente, una visita que hicimos allá de un par de semanas, cómo ellos apoyan el espíritu emprendedor. Entonces ellos en los años 70 se dieron cuenta de que las pequeñas empresas tienen un poder grande en la generación de empleo. Y entonces hablaron de la necesidad de incentivar el espíritu emprendedor para fines de eso. Entonces en Estados Unidos se generó toda una cultura de incentivar el espíritu emprendedor. Hay un valle que se llama el Valle de Silicón, donde se desarrollan proyectos de innovación, se incuban negocios ya de tecnología de punta. Y entonces luego, más adelante, ya en estos años más recientes, por ejemplo, la Universidad de Boston College ha estado trabajando en Estados Unidos y algunas otras universidades de Estados Unidos, el tema de cómo las universidades se vinculan al tema del espíritu emprendedor. Entonces, los gobiernos de Latinoamérica, ya llegando a nuestro país, los diferentes gobiernos de Latinoamérica han estado haciendo una especie de benchmarking, de observando las prácticas que hacen esas universidades para desarrollar el espíritu emprendedor. Las buenas prácticas siempre son buenas emularlas. Eso a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Básicamente a través de un proyecto de desarrollo de emprendimiento que tiene el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que ha sido quien prácticamente trazó las pautas en ese sentido. Aunque en los últimos años el Ministerio de Industria y Comercio ha estado, a través del Viceministerio de Pymes, ha estado también desarrollando algunas iniciativas gubernamentales. Pero ya no viéndolo desde el punto de vista del gobierno, sino viéndolo desde el punto de vista general, porque es un problema que involucra tres actores, básicamente, el tema del empleo, el emprendimiento, la formación. Vamos a seguir hablando de todo esto, porque es un tema que te veo que tú apenas estás cogiendo ánimo para seguir explotándolo, pero será en el próximo segmento de Página Abierta en la Educación. Converso con Alexis Martínez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la gloriosa UAS.
Bien, Alexis, vamos a seguir desarrollando esta idea que tú nos estás contando de cómo pues no es solamente un problema de la UAS, sino que son varias universidades, porque está auspiciado, está alentado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero además por el Ministerio de Industria y Comercio. Así mismo. Entonces, te decíamos ahorita y le decíamos a los amigos televidentes que hay una situación y es que al venir todo ese ambiente de hacer ese benchmarking, las universidades se ven involucradas entre esos tres actores, empresarial, sector gubernamental y universidad. Cómo hacer alianzas estratégicas para incentivar el espíritu emprendedor y con eso, por así decirlo, enfrentar ese flagelo del desempleo. Es una situación difícil cuando un padre de familia no tiene con qué comprarle la leche a sus hijos, el tema de los jóvenes, básicamente que son los mayores emprendedores, los jóvenes. Entonces, ese índice de desempleo tan alto, porque la tasa en los jóvenes es extremadamente alta, el desempleo en los jóvenes anda cerca del 30% en nuestro país. Y en el caso de las mujeres jóvenes anda cerca del 40% y de los hombres jóvenes cerca del 20%. Entonces, tenemos una juventud ociosa. O sea que es muy alto Extremadamente alto. Entonces, eso genera preocupación. ¿Y dónde hay un nicho importante de jóvenes? En las universidades. O sea que yo diría que es en los extremos que están los nichos altos de desempleo. Me imagino que en la gente muy joven y luego que en la gente que pasa más de 50 años, me imagino, si uno de más de 45, de 50 años pierde un empleo, las posibilidades de encontrar empleo son muy limitadas. O sea que me imagino que de una manera u otra, esos dos extremos es donde las tasas son más altas. Exacto. Entonces eso genera mucha preocupación por problemas prácticamente sociales. Usted sabe que jóvenes desempleados son producto de cualquier tipo de empresa social. Entonces todo eso, están también los que están en una condición peor, que son los que ni estudian ni trabajan, los famosos nini, que hay cerca de un 20% de la juventud dominicana. Entonces eso también genera mucho inconveniente para los países. Inclusive ahora en el seno del SICA los países se agruparon para desarrollar una estrategia regional de incentivo al emprendimiento. Y todas las estrategias que se desarrollan siempre cae que las universidades tienen un rol que hacer. Entonces ahí entra el caso de la pregunta inicial, el caso de nuestra universidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo involucrarnos? Y en una universidad donde es aún mucho más vital que este rol se juegue, porque de una manera u otra, por ejemplo, los que van a universidades privadas, sobre todo universidades privadas de élite, posiblemente tengan sus padres que tengan quizás algunos recursos o ellos mismos tengan empresas donde estos se pueden insertar. Pero en el caso de la universidad autónoma, es vital que estas destrezas se desarrollen, porque ellos, en vez de ser recibir apoyo económico de sus padres están esperando de ellos un apoyo financiero. Después que yo te lleve a la universidad, después que te lleve a este punto, es justo que yo reciba una cierta retribución. Sí. Entonces la presión es más fuerte. Siempre, a propósito del Ministerio de Educación Superior, siempre la ministra de Educación siempre dice, el caso de la UAS hay que prestarle una atención especial, no porque por el tema de UASdianos, sino más bien por el target, como le dicen los mercadólogos, el público de los estudiantes universitarios. Son los jóvenes de más estratos, movimientos, base social, y los que tienen incluso menores oportunidades de insertarse al mercado laboral porque no tienen las famosas redes, esos lazos que quizás tienen los jóvenes de clase media. Entonces son jóvenes que tienen que venir de abajo, como hemos sido muchos de nosotros, para lograr un espacio en el mercado laboral. Entonces son los que necesitan un apoyo mayor desde el punto de vista de incentivo al espíritu emprendedor. Y entonces la Universidad Autónoma de Santo Domingo, afortunadamente, ha venido entendiendo ese proceso desde hace unos años. Yo recuerdo cuando yo era director de la Escuela de Administración, que nos acercamos al ministerio para explorar sobre el tema del emprendimiento, que apenas lo habíamos visto, pero no lo habíamos desarrollado ni trabajado en la universidad. Y entonces comenzamos a desarrollar una serie de iniciativas. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que todo el mundo sabe que tradicionalmente ha sido una facultad que ha estado sirviendo de referencia en todo el contexto de nuestra universidad.
el tema del emprendimiento, aunque no es propio, como erróneamente se cree, del área de las ciencias económicas y sociales, el emprendimiento aplica a cualquier disciplina, el emprendimiento aplica al área de la tecnología, hay mucho, Claro. con Me muchísimo, imagino que la facultad de al área de la ingeniería. educación, al área de la medicina, al área de la agronomía, son facultades que tienen todo un mundo por donde trabajar el tema del emprendimiento y donde sus jóvenes también le preocupa, le ocurre lo mismo con el tema del desempleo. Entonces, son facultades que todas, de alguna manera, el tema del emprendimiento es un tema, por así decirlo, transversal a todas las disciplinas. Pero la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales asumió Hasta la de artes, sí, porque tú como artista puedes ser un simple artista, pero todas. puedes ser un artista empresario. No, y no solamente eso, y cuando un artista publica una exposición de una obra, de lo que se llaman una exposición de fotografía, de O de cuadros, arte plástica. el tema del cine, es emprendimiento. Claro. Inclusive ahora se publicó hace un par de años la famosa ley de cine, y eso es para desarrollar el espíritu emprendedor en los cineastas. Y no es casual que precisamente, señores, mensual tengamos un estreno de una película dominicana. Sí. Debemos recordar que hace, qué sé yo, 20 años, Nueva York, y Eso eran era una cosa filas grande. de una película dominicana, o Pasaje de Ida, la de Alisberto Meléndez. Sí. Sin embargo, ahora son mensual, que mínimo Pasan mensual. tanto que a veces pasan algunas y a veces ni cuenta nos damos. Esa no es mi Aún los que somos ciertamente seguidores del cine. Exacto. Hay por así decirlo, hay todo lo que se llama una relación general con todas las profesiones que oferta nuestra universidad y que oferta cualquier universidad con el tema del cine. Por eso es que los centros de emprendimientos que se están creando y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas no se están focalizando únicamente para dar un servicio a la gente de ciencias económicas y sociales. Se están formando para dar servicio a todas las profesiones de la universidad y para incentivar el espíritu emprendedor, para incentivar a los pequeños y medianos empresarios. Es decir, no nuestra universidad, cualquier universidad que hoy en día decida establecer un centro de apoyo tecnológico, de innovaciones tecnológicas y de apoyo a pequeña y mediana empresa, debe de hacerlo pensando necesariamente en todo tipo de profesiones para servirle a todo tipo de jóvenes de diferentes carreras. Muy bien. Alexis, yo te quería decir, yo te veo a ti muy animado, muy entusiasta, y normalmente antes las personas pues hacían su carrera y luego que eran licenciados ya se iban al mercado del trabajo. Pero tú has coordinado maestrías en la UAS. ¿Ves tú que la motivación de las personas que hacen maestría es la superación personal, la búsqueda de empleo? ¿Qué hace que la gente, por lo menos en el área en que tú trabajaste, qué hace que la gente pues tenga ese interés? Y si es muy alto el porciento de los egresados universitarios que deciden emprender estudios de tercer nivel. Sí. Hay de todo por la cual una gente tiene su maestría. Por ejemplo, yo me he topado con personas que precisamente son emprendedores, tienen sus pequeños negocios, vienen de áreas diferentes y quieren formarse en el área de los negocios para aportar, para tener mucho mayores facilidades de desarrollar su negocio. Hay otros que lo hacen porque el mismo mercado laboral le exige, la competencia es fuerte. Es decir, ya los muchachos desde que se gradúan están haciendo maestría. Entonces, si usted está un poquito más adulto, también usted quiere hacer su maestría para no quedarse descontextualizado en un mercado laboral, porque sabe que eso te va a reducir las posibilidades de empleo. Y hay un grupo grande de personas también que están entendiendo que es una realidad, que las organizaciones de hoy en día todas son muy cambiantes. Dice José José, lo que un día fue, No sé. hoy no será. Entonces, como dice la canción, ya lo que nosotros aprendimos en aquellos tiempos, todo eso prácticamente ha ido desapareciendo, y eso hace que de manera permanente el aprendizaje esté permanentemente en la vida de toda aquella persona que está en el campo laboral. Las personas tienen que estar haciendo diplomados, posgrados, maestría. Otros tienen vocación docente y saben que no hay ninguna posibilidad de ser docente universitario ya hoy en día, por lo menos en la UAS, si no tiene una maestría. Entonces, pero a una maestría ocurre, Alexis, que, por ejemplo, si yo hice una maestría en el año 1997, por decirte, estamos hablando de que estamos a 20 años sí, de esa maestría. Sí. Entonces, bueno, yo de una manera u otra he quedado desfasada.
¿puedo yo, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, a través de Internet, irme permanentemente actualizando o obligatoriamente tengo yo que volver a hacer un programa formal de estudios de posgrado para poderme actualizar? Qué bueno que toque ese tema, porque precisamente hoy en día se habla de la educación 2.0, de la universidad 2.0, y dentro de ese contexto de la universidad 2.0 se habla también mucho, bastante, de lo que es el social learning, de lo que se llama el aprendizaje virtual, el aprendizaje social, es decir, todo el mundo sabe que tú puedes aprender lo que está ocurriendo, hacer un trabajo y estar actualizado, no necesariamente a través de una educación formal. También se puede lograr a través de una educación informal. Por ejemplo, nosotros hay peñas que se realizan donde en una librería, en un café de intelectuales, de compañeros profesionales, se sientan y debaten sobre el tema y ahí ellos se actualizan. Asimismo, a través de la red, a propósito de que menciona red, hay una amalgama de programas virtuales y abiertos, gratuitos y pagados, pero muchos gratuitos, abiertos, que si la persona tiene mucha pericia, mucha destreza, entra a esos programas y se mantiene permanentemente actualizado dependiendo su área de su expertise. Entonces la persona está entrando a programas informales. Programas informales que cuestan, están demostrados que los programas informales cuestan un 80% menos que los programas formales. Y se ha demostrado que la gente aprende más en lo informal que en lo formal. No estoy denegando la universidad, Claro. porque lo que pasa es que son conocimientos dispersos, pero si la gente tiene un poquito de destreza y de pericia, Claro, puede y aprender busca mucho. lo que realmente ¿Cuántas le personas no hay interesa? autodidactas? Nosotros hemos tenido casos de personas autodidactas en cantidad, pero eso no es recomendable para que una población lo asuma, sino ya para personas que tienen un nivel de madurez, de adultez, que quizás tienen acceso fácil a las nuevas No, tecnologías. y sobre todo para personas que ya tienen una formación, porque yo entiendo, claro, hay personas autodidactas que a lo mejor se quedaron en un bachillerato y son unas personas que tú puedes abordar todos los temas con una profundidad que tú te quedas sorprendido. Pero si ya tú tienes tu formación universitaria y por qué no de tercer nivel, yo me pregunto si tú te tienes que pasar la vida entera retornando a la universidad o realmente después de tú haber hecho una maestría o un programa doctoral, tú realmente puedes, porque la ventaja que tienen estos programas es que tú lo puedes adecuar a tus horarios. O sea, tú cuando tú te inscribes en un programa, no, yo tengo que congelar mi horario de 4 de la tarde a 8 de la noche, más posiblemente una hora mínimo de transporte, para yo ir al centro, pero si yo lo puedo hacer en línea, pues las ventajas son enormes. Son enormes, pero exige otro nivel de entendimiento de la persona. Y de disciplina. Y de disciplina, y no solamente eso, y de saber buscar. Porque, por ejemplo, el Internet dice todo el mundo está todo, pero ¿quién sabe buscar? Y esa es la ventaja que proporcionan en contraposición los programas formales, como esos programas que nosotros ofrecemos en nuestras universidades, que ya el conocimiento es organizado, es acabado, está llevado a cabo por un grupo de profesionales que saben lo que quieren y hacia dónde van caminando, pero no es que el otro programa, los programas informales, los Open Social Learning sean descartables, al contrario, tienen una importancia muy, muy grande hoy en día para ese tipo de personas, pero no todo el mundo sabe agenciársela para poder... Y no tienen la disciplina, y porque la disciplina. yo, por ejemplo, vivo diciendo a la gente, pero mira, busca tal página, cuando vuelvo y lo hablo, me tiene, ¿cuáles son las páginas que tú me dijiste? O sea que no le prestaron atención. E incluso hoy en día se habla de personas que crean su propio entorno virtuales. Es decir, hay personas que crean, por ejemplo, un blog. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo un propio entorno virtual. Entonces, sobre ese blog, a través de las diferentes redes sociales, que eso son actividades